Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Poema número 24 de Trilce. Al borde de un sepulcro florecido transcurren dos Marías llorando, llorando a mares. El ñandú desplumado del recuerdo alarga su postrera pluma y con ella la mano negativa de Pedro graba en un domingo de ramos resonancias de exequias y de piedras. Del borde de un sepulcro removido se alejan dos Marías cantando, lunes. César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco, una pequeña ciudad en el norte de los Andes peruanos. Los indígenas y su lengua quechua rodeaban el Valle de Santiago, donde la familia de Vallejo, el último de dos hermanos, era una extensa red afectiva. Sus padres fueron Francisco de la Paula Vallejo y María de los Santos Mendoza, hijos ambos de curas españoles. Hacia el año 1915, en Trujillo se distinguían dos agrupaciones literarias. Una de ellas representaba el tono tradicional y aristocrático de la sociedad trujillana y era dirigida por Víctor Alejandro Hernández. La otra agrupación era poco convencional para el contexto. Este grupo, que buscaba renovar la cultura en Trujillo a través de las diferentes artes, se haría conocido inicialmente como la Bohemia de Trujillo. La Bohemia de Trujillo era una asociación de jóvenes con diferentes a partir de 1923, con la fundación del diario El Norte, dirigido por Orrego. El grupo empezó a ser conocido como Grupo Norte. En el grupo, Vallejo contó con el apoyo para difundir sus poemas. Fue a través de Antenor Orrego y José Euloquio Garrido que pudo publicar sus primeros poemas en los periódicos La Reforma y La Industria. Viajó a Europa en el año 1923, siendo un poeta que escribía crónicas y artículos, realizando diferentes viajes a diversos países, buscando salir adelante y mostrando a la vez mucho interés por los poemas en prosa, poemas humanos y entre otros muchos más, siendo un gran ejemplo a seguir, ya que nos demuestra a cómo salir adelante. Como ya se pudo afirmar, César Vallejo conoce a Georgette Marie Pilar Travers en 1926. No obstante, en 1927, cuando entra a una relación con ella, hacia 1929, empiezan a convivir y el 11 de octubre de 1934 contraen denuncias civilmente en París. Eran tiempos muy duros, tanto como para los escritores y artistas. La vocación y el talento no alcanzaba para vivir. En 1930, Vallejo fue expulsado de Francia por razones políticas y por ello decide junto a Georgette viajar a París, lugar donde se vinculan escritores y poetas que lo llevarán a una intensa militancia en el Partido Comunista. Cuando César Vallejo fallece el 15 de abril de 1938, Georgette quedó sola y pobre en su vida. Después, en 1951 decide conocer Perú y en 1952 llega hasta Santiago de Chuco, tierra natal de Vallejo. El mérito de Georgette Pilar es sin duda el impulso que le dio a la difusión de las obras póstumas de César Vallejo. Además, gracias a ella conocemos de manera fidedigna la etapa europea del autor de Trilce. De caminar por los trapecios, esos corajudos brutos como postizos, esa goma que pega el azogue al adentro, esas posaderas sentadas para arriba. Eso no puede ser, sido, absurdo, demencia, pero he venido de Trujillo a Lima, pero gano un sueldo de 5 soles. El libro Trilce fue el segundo escrito por César Vallejo, y un antes y un después con respecto al primero. La época en que fue escrito tras la muerte de su madre, un fracaso amoroso y un escándalo, el fallecimiento de su amigo, la pérdida del trabajo, así como el periodo que pasó en la cárcel, hizo que los poemas que fueran parte del libro fueran más negativos, con sentimientos de exclusión y violencia a todo lo que había vivido el poeta. Este poemario se compone de un total de 77 poemas, sin que ninguno de ellos llene un título,
sino solo una numeración romana, totalmente diferente de su anterior libro, en el que cada uno tenía un título y estaban englobados en grupos. En cambio, con Trilce, cada uno es independiente entre sí. En cuanto a su técnica poética, hay una ruptura con respecto a lo que se conocía del poeta. En este caso, se rompe cualquier limitación o influencia que tuviera, se libera de las métricas y la rima, y utiliza palabras muy cultas, a veces antiguas, que hace que sea muy complicado de entender. Además, se inventa palabras, utiliza palabras científicas e incluso expresiones populares. Los poemas son herméticos, cuentan la historia, pero sin permitir ver debajo de ellos, como si quisiera trazar una línea entre lo que es la sociedad y lo que es el autor. Todas sus experiencias en la época en que se escribió esta obra hacen que se impregne de dolor, angustia y un sentimiento de hostilidad hacia las personas y la vida. Capo de una finta, pelusa pelusa, un proyectil que no sé ni a dónde irá a caer, incertidumbre, tramonto, cervical coyuntura, chasquidos de un moscón que muere a mitad de su vuelo y cae a tierra. ¿Qué dice ahora Newton? Pero naturalmente vosotros sois hijos. Incertidumbre, talones que no giran, carilla en nudo, fábrida, 5 espinas por un lado y 5 espinas por el otro. Chit, ya sale. Vallejo nos deja grandes reflexiones a través de su vida y de sus obras, partiendo primero desde los valores que nos deja, como la perseverancia, el compromiso, la valentía, entre otros, que demostró en diferentes hechos de su vida y que marcó en sus obras. No obstante, nos dejó un legado: continuar con el espíritu literario, ese que a través de la lectura te puede llegar a reaccionar a la realidad que vivimos hoy en día, como nos menciona en algunas partes del poema Trilce. Temas como la pobreza y la soledad son uno de los más resaltantes. Son hechos que aún sabemos que pasamos en la actualidad y que podemos empezar a cambiar. He encontrado una niña en la calle y me ha abrazado. X disertada, ¿quién la halló? Y la hallé. No lo va a recordar. Esta niña es mi prima. Hoy, al tocarle el tallo, mis manos han entrado en su edad como en par de mal revocados sepulcros. Sus poemas reflejan el dolor humano. En ellos resume el infinito sufrimiento de la humanidad por la injusticia, el engaño, el hambre, la miseria y la orfandad. Con ellos revolucionó la forma de escribir poéticamente. Los años que vivió fueron suficientes para hacerle entender el complejo dolor y necesidad de valoración. Su legado se inmortalizó. Su mensaje de amor, de justicia y de esperanza sigue vigente. Su nombre sigue creciendo. Su palabra colma todo lo que tenemos. Su espíritu y obra permanece inalterable. Hay un lugar que yo me sé de este mundo, nada menos a donde nunca llegaremos. Donde aún así nuestro pie llegase a dar por un instante será, en verdad, como no estarse. César Vallejo, Trilce. El poemario Trilce, además del uso de técnicas nuevas e innovadoras, César Vallejo nos reflejó el dolor que sufrió durante su vida y a la vez nos brinda una clara crítica a la sociedad que lo rodea.